A continuación, salud dermatológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud Dermatológica. Buenos días, queridos amigos teleaudientes. Les saluda su dermatólogo amigo, el doctor Juan Francisco Barzallo Viteri. Desde este momento, pues vamos a empezar una serie de charlas y de programas muy específicos, que van a ser muy interesantes para todos ustedes. Como siempre, vamos a empezar diciéndoles que nuestras fotografías pues son reales y en algunas ocasiones pueden herir ciertas susceptibilidades, para que si existe algún menor esté siempre acompañado de un adulto. Hoy vamos a tratar un tema que se llama dermatitis atópica y nos va a tomar varios programas. Empezamos. Bueno, siempre es importante para nosotros traerles a ustedes algo de actualidad. De esta manera vamos a ir desarrollando poco a poco el contenido de nuestra charla, hablando sobre el manejo de esta enfermedad, los cuidados de la piel, los tratamientos que existen, tanto farmacológicos como no farmacológicos, sobre la medicina alternativa y los últimos tratamientos que nosotros llamamos como biológicos, en lo que hablaremos de una molécula llamada dupilumab. La dermatitis atópica es una dermatosis inflamatoria de la piel frecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los vamos a encontrar en un porcentaje apreciable en los recién nacidos, en los lactantes, en los adolescentes y en los adultos. Más o menos estamos hablando que va a visitar nuestra consulta entre un 1 a un 5% aproximadamente en estas edades pueden tener esta enfermedad que tiene que ver con la piel. Es una enfermedad genética compleja con influencias medioambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños o los adolescentes o los adultos que tienen este problema en la piel tienen una predisposición genética. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor alguien en su familia haya tenido estos problemas de resequedad, de prurito intenso, que no son muy fácilmente controlables. ¿Y por qué con influencias del medio ambiente? Porque estando el paciente, por ejemplo, controlado, en un cambio de temperatura brusco o cuando realiza alguna actividad fuera de su hogar, qué sé yo, en un bosque, qué sé yo, cuando existe mucho viento, cuando existe polvo, se puede activar y ese puede ser el gatillo para que arranque nuevamente la enfermedad. ¿Cómo está caracterizada? Nos da un prurito intenso, es decir, una comezón intensa y de evolución crónica y recurrente. ¿Qué quiere decir? Crónico quiere decir que pasa de 6 semanas. Es decir, esta enfermedad muchas veces arranca y puede durar varios meses hasta ser controlada. Y recurrente porque se va a curar por un tiempo. Por un tiempo el paciente va a estar sin lesiones, por un tiempo el paciente va a estar tranquilo, pero va a recaer. Todo esto se puede asociar a alergias alimentarias en los lactantes, en los niños pequeños.
Puede ser relacionado con el asma en niños mayores y con rinoconjuntivitis en adolescentes, y menos frecuentemente con esofagitis eosinofílica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que no se manifiesta sola, sino que puede estar acompañada en muchos de los casos en pacientitos que también tienen algún tipo de alergia, en pacientitos que también presentan esos problemas a nivel respiratorio, en ellos que les falta un poco la respiración, en ellos que empiezan con esa rinorrea, es decir, con ese moquito en la mañana y que va desapareciendo en el transcurso del día, en esas personas que no solo les afecta la piel, sino también la nariz, las conjuntivas, es decir, es una enfermedad que está relacionada con muchas otras. Y es lo que nosotros llamamos la marcha atópica, que ya les voy a explicar en las próximas diapositivas. Además, se puede asociar a una predisposición en infecciones cutáneas. ¿Qué quiere decir? Claro, si el paciente tiene un problemita en su piel, que ha perdido esa cobertura, esa protección en la piel, es muy fácil que se contamine con bacterias. Por lo general son bacterias que nosotros en nuestra flora normal de la piel la tenemos, pero el momento que ya no tenemos esa protección, esas bacterias se vuelven patógenas, es decir, que nos van a hacer daño en nuestra piel. Para ver un poquito más de lo que les estoy diciendo y lo que les dije hace un momento sobre la marcha atópica, ¿qué quiere decir? Son esos niños que en un inicio y a temprana edad tienen un eczema. ¿Qué quiere decir eczema? Es decir, que esa piel puede empezar a llorar, esa piel puede empezar a salirle líquido por parte de un proceso inflamatorio. Genéticamente estos niños tienen una mutación genética. ¿Qué quiere decir? Que su estructura de la piel no está completa. Nosotros lo llamamos con una estructura, con una proteína que falta, que se llama la filagrina y algunas otras más. ¿Qué hacen estas? Van a mantener una piel indemne, es decir, esos puentes intracelulares van a estar completos, pero en estos pacientitos les va a faltar algo. Entonces, muy fácilmente va a permitir el ingreso de ciertas sustancias que le van a producir una inflamación, una infección, una irritación. Eso va a ocasionar que el paciente se traumatice la piel, es decir, empieza un rascado posterior al prurito y pueden haber microbios en las uñas o, como les dije, en ese mismo momento puede ingresar cualquier sustancia, cualquier alergeno a la piel y provocar un proceso inflamatorio. De esa manera, la piel se va sensibilizando y se presenta una activación, una sensibilización de nuestro propio proceso inflamatorio de defensa. Es decir, nosotros en nuestra piel tenemos unos centinelas, tenemos unos soldaditos que están siempre presentes para responder frente a cualquier agresión, pero resulta que muchas veces esa agresión da una respuesta inflamatoria muy grande que hace que nuestro propio organismo, que nuestra propia piel se afecte. En estos niños, posteriormente a eso, obviamente ya se sensibilizan, hay un proceso inflamatorio muy grande debido a esa exposición a estos alergenos. Entonces ya no solo se involucra la piel, sino que ya se involucran otros sistemas, como las mucosas. Es por eso que estos niños o estos adolescentes o estos adultos en el transcurso del tiempo, desde cuando son niños y empezaron con ese eczema, posteriormente en el avance de su edad ya presentan algunos periodos de asma. ¿Qué quiere decir? Empiezan con esa rinorrea, empiezan con esa secreción que está afectándoles su sistema respiratorio. Posteriormente a eso viene la rinoconjuntivitis. ¿Qué quiere decir? Que hay una afectación ya de la nariz y también de los ojos. Se empiezan a ver eritematosos, empiezan a llorar. Esto es lo que llamamos nosotros la marcha atópica, es decir, el inicio desde niño
y se van involucrando otros sistemas y ya no solo es la dermatitis atópica la que afecta a ese niño, a ese lactante, a ese adolescente o a ese adulto. Empezó con una dermatitis atópica y termina complicándose un poco más. Por eso se llama marcha, es decir, que durante el camino de la vida va a ir presentando otro tipo de afectación. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que un pacientito tiene dermatitis atópica? En un inicio el diagnóstico es meramente clínico. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros vamos a ver. Hay características especiales que tienen estos pacientes. Cuando nosotros hablamos de atopia, quiere decir de una piel sensible, de una piel delicada, de una piel que se irrita muy fácilmente, una piel que se enrojece muy fácilmente, una piel que en el transcurso del tiempo empieza a llorar, empieza a salir líquido, empieza a secarse. Es lo que nosotros conocemos comúnmente en medicina como gerosis, es una piel seca y se acompaña además de conjuntivitis, es decir, esa afección ocular que le hace llorar al ojo cuando estos pacientitos se exponen a algún tipo de ambiente frío, donde existe polvo, donde existe algunas otras circunstancias que le van a hacer que este niño se reactive. De esa manera es muy común ver a estos pacientitos con esa afección periorbitaria. ¿Qué quiere decir? Que tienen una piel alrededor del ojo seco, una piel irritada, que muy fácilmente ellos tienen la tendencia a estarse rascando. Entonces nosotros podemos ver que es un diagnóstico meramente clínico. Obviamente nosotros tenemos que descartar otro tipo de afecciones, como por ejemplo la escabiosis. ¿Qué quiere decir esto? Son unos piojitos muy parecidos a los de la cabeza, pero son otros los que afectan el cuerpo. Estos ocasionan un prurito intenso en los pacientes. Entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de que no se trata de esta afectación. Una dermatitis seborreica también, que por ejemplo puede ocasionar mucha afectación, y así un sinnúmero de enfermedades que se pueden confundir con la dermatitis atópica, y nosotros tenemos que tener muy claro para hacer el diagnóstico diferencial. Pueden existir ciertos casos en los cuales nosotros tengamos que hacer una biopsia, pero esto no es común. Una biopsia es sacar un pedacito de piel y mandar al laboratorio para analizarlo. Bueno, el manejo de la dermatitis atópica es de alta complejidad, por lo que le hemos estado conversando. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que primero hacer un buen diagnóstico y luego utilizar diferentes tipos de estrategias para tratar esta enfermedad. Una de esas, y la inicial, siempre va a ser una no farmacológica, que se va a basar en una terapéutica con humectación. Y este es el primer grado de ataque en cualquier tipo de severidad de la piel, es decir, le vamos a ayudar a que su reestructura de la piel se vuelva como si fuese normal, con humectación. Ahora, es importantísimo la educación del paciente, de los familiares y de las personas que cuidan al niño de que tiene dermatitis atópica, para que se den cuenta que es una enfermedad que tiene esta parte genética, como les había comentado. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a controlar, pero no probablemente se va a curar completamente, que va a tener sus recaídas, que va a ser recurrente. Tenemos que enseñarles cómo evitar que el paciente recaiga, estos gatillos que llamamos nosotros, evitar para que se presente la enfermedad, y cuando se presente poderlo ayudar tanto al paciente y tanto a sus familiares cómo deben tener el cuidado de la piel. Si con esto no hemos logrado, que en la mayoría de los casos, ventajosamente hablamos que en un 90% de los casos, los pacientitos se controlan con esto, pero si no lo logramos, ya vienen las estrategias farmacológicas. Es decir, vamos a utilizar sustancias, fármacos, tanto en las cremas como a nivel sistémico. Y si aún así no hemos logrado controlar, ya hablaríamos de una terapia biológica. Y también podemos utilizar estrategias no convencionales como la medicina alternativa, que en algunos pacientes sí nos va a ayudar.
Entonces, para que ustedes tengan una idea un poquito más clara de este asunto, les voy a explicar en esta diapositiva, que es un poquito confusa obviamente, qué es lo que está sucediendo. Bueno, hay una vía del prurito, una vía que tiene que ver con la histamina y otra vía que no tiene que ver con la histamina y que se inicia a nivel cerebral. Por lo general, la vía que tiene que ver con la histamina o dependiente de la histamina tiene que ver con lo que se llama urticaria, es decir, tiene que ver con las alergias. Y muchas veces nos podemos confundir en un pacientito que presenta ronchas. ¿Qué quiere decir una roncha? Son esas lesioncitas en la piel que se elevan, que son rojas, que causan prurito. Pero eso se llama urticaria, no se llama dermatitis atópica. Por lo general, esta vía del prurito no tiene dependencia con la histamina. Es por eso que muchas veces los antihistamínicos en esta enfermedad no van a funcionar, sino que tenemos que utilizar medicamentos que vayan a bloquear la vía del prurito a nivel cerebral. Entonces aquí es lo que han nacido cierto tipo de medicamentos o de biológicos que van a atacar este tipo de soldaditos que se encuentran un poco desordenados, que no reciben órdenes, para que se tranquilicen y que vienen de un mandato alto, es decir, arriba a nivel neuronal, a nivel cerebral. Ahí vienen la activación y la utilización de otro tipo de tratamientos. Entonces, viene el tipo de terapia diferente que vamos nosotros a atacar este tipo de soldaditos que están un poquito desobedientes, que están alterados. Y allí es donde nosotros tenemos que saber exactamente dónde nosotros vamos a atacar. Nuestra actividad inmunológica, nuestra actividad de defensa son muy variables. Nuestro organismo es perfecto, pero tiene sus fallas. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una actividad genética que lastimosamente en ciertos pacientes ha ocasionado una mutación, esa actividad inflamatoria de defensa puede estar muy descontrolada. ¿Y esto qué quiere decir? Que el contacto de cualquier tipo de sustancia que puede irritar nuestra piel, y en esa piel que no está indemne, en una piel que no es completa porque tiene ciertas características genéticas que hace que no se produzca todas esas proteínas, todos esos factores para que todos los puentes intercelulares estén cerrados, pueden penetrar muy fácilmente y van a ocasionar la activación de nuestras células de defensa y luego de eso ocasionar una respuesta inflamatoria muy grande que va a iniciar con ese prurito intenso, con ese rascado en nuestros pacientitos con dermatitis atópica. En este nuevo cuadro, que también asimismo es complejo, yo les presento para que ustedes tengan una idea cómo tenemos nosotros que estudiar y saber qué es lo que sucede en nuestra piel. ¿Dónde se encuentra el daño? Primero, ese daño de barrera, esa activación de ese tipo de células que nosotros las llamamos dendríticas, que se encuentran en la piel, que son las centinelas, que son aquellos soldados de investigación, que son los que detectan en primer momento cualquier ingreso de cualquier sustancia para que ellos comuniquen al resto de soldados para que se activen y nos defiendan. Pero lastimosamente no siempre la respuesta es la adecuada, porque cuando existe una agresión, la respuesta tiene que ser por un tiempo nada más, pero lastimosamente en estos pacientes ese tiempo en cambio se transforma en un tiempo de respuesta muy larga. Por eso es una enfermedad crónica, y para que esto se pueda controlar no siempre se soluciona solo con las cremas, y tenemos que utilizar ya otro tipo de medicamentos que van a ayudar a que esos soldados se tranquilicen. Miren, en esta diapositiva hay una gran activación celular
Y nosotros tenemos que saber dónde vamos a atacar, cómo vamos a tranquilizar esa cantidad de sustancias, interleuquinas, interferón, etcétera, para que ese paciente regrese a la normalidad. Bueno, de esa manera nosotros ya hemos visto cómo internamente está sucediendo esta afectación y qué es lo que sucede. Entramos en este pacientito en un círculo vicioso que inicia con el prurito, que inicia con la comezón. ¿Eso qué hace? Que se rasque. El momento que se rasca el paciente va a alterar con sus uñitas la función de barrera cutánea. ¿Qué quiere decir? La defensa normal de nuestra piel. Si de por sí ya está afectada genéticamente y no está completa, al rascarlo nosotros rompemos nuestra piel y ocasionamos que esa función de barrera se altere. Y de esto pueden penetrar muy fácilmente cualquier tipo de irritante, cualquier tipo de alergeno que va a hacer que el círculo vicioso no se rompa, es decir, que la irritación y la inflamación se mantenga permanente. Prurito, rascado, alteración de nuestra piel, esto va a hacer que esta enfermedad se vuelva crónica. Es muy importante la alteración psicológica que sucede no solo en el paciente, sino que en el ambiente familiar, es decir, se va a alterar la calidad de vida del paciente y del medio familiar que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque ese prurito intenso, lo primero que va a afectar es el sueño. Va a haber una perturbación del sueño, el paciente no va a poder dormir, por lo tanto se va a despertar al siguiente día cansado, no va a poder realizar sus actividades, y si es un niño pequeño va a pasar llorando toda la noche. ¿Y qué va a pasar? Pues su mamacita o la persona que le cuida tampoco va a poder dormir. Es decir, su alteración en sus actividades diarias y en su rendimiento es muy alto. Claro, esto se acompaña que ya ese paciente tiene de por sí una resequedad en la piel y de esa manera van a aparecer las lesiones cutáneas, que ya no solo van a afectar su piel, sino que van a tener ya una afectación también al nivel estético. Bueno, compañeros y amigos, vamos a seguir hablando de este interesante tema en los programas subsiguientes. Les espero a que nos sigan viendo los días martes a las 11 de la mañana y su reprise los días sábados a las 9. Qué gusto haberles visto y que me hayan acompañado. Se despide de ustedes su dermatólogo amigo, el doctor Juan Francisco Barzallo. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud Dermatológica.